Avanzamos con el siguiente tema del libro. La Biblia de las Brujas. El tema de hoy es encantamientos. Un encantamiento es un ritual para crear poder psíquico, y dirigirlo hacia un fin determinado y práctico. Se alimenta a base de vívida imaginación, y fuerza de voluntad concentrada. Y lo que los escépticos normalmente describen como supercherías de un encantamiento constituyen, de hecho, una dramatización para activar ambas fuerzas, una forma perfectamente razonable de hacerlo. Por poner un ejemplo, el famoso encantamiento de la imagen, o el muñeco de cera, que es casi con toda seguridad, el único del que han oído hablar las personas ajenas a la brujería. Por lo general se asocia con actividades siniestras, como clavarle clavos, alfileres o espinas para hacer daño a la víctima escogida. Desde luego, puede utilizarse malignamente de esta manera, pero los brujos blancos usan este encantamiento con responsabilidad, que en la práctica significa utilizarlo únicamente en trabajos curativos, o cuando es necesario atar a alguien que está actuando malignamente. Véase página 193. Como es normal en la práctica wiccaniana, los encantamientos de imagen se hacen mejor a través de una pareja hombre-mujer, aunque todo el conventículo puede apoyarlos en ello. La imagen debe ser de cera, plastilina o cualquier tipo de material conveniente, y el objeto final de la operación consiste en identificarlo lo más estrechamente posible con la persona escogida. Debe parecerse a esa persona, pero no es necesario que la imagen sea artística. Por ejemplo, no duden en pegarle en la cabeza una fotografía de su rostro, para favorecer su visualización. También se pueden añadir cortes de pelo, o de uñas, ambos tradicionales y útiles, porque contribuyen a que la identificación mental sea más vívida, a la vez que proporciona un vínculo psíquico con el principio de resonancia. Véase páginas 275 y 276. La imagen debe estar desnuda, y ser inconfundiblemente hombre o mujer. Algunos brujos agujerean el corazón de la imagen con un objeto punzante, y rellenan el hueco con algodón empapado en condensador planetario, un fluido preparado con agua y pedacitos de metal, para representar las diversas influencias planetarias. En nuestra opinión, esto no es necesario, y el agujereado debilita estructuralmente la imagen. Sin embargo, vale la pena añadir una sustancia viva de cualquier clase, y la que se usa tradicionalmente es un huevo crudo, lo más fresco posible, que no proviene de un sacrificio. Esta utilización de un huevo crudo fresco como sacrificio incruento de algo vivo, habrá de recordarse para otros propósitos. Resulta más conveniente un poco de huevo en una pequeña cavidad dentro del pecho, donde debería estar el corazón, que un agujero que atraviese todo el muñeco. La pareja y cualquier otra persona que participe en el encantamiento, deberán implicarse de alguna manera, por pequeña que sea, en la elaboración del muñeco. Y deben hacerlo dentro del círculo mágico. Cuando la imagen está preparada, la llevarán al altar donde la rociarán con agua y sal consagrados diciendo: te bautizamos. Aquí se debe de decir el nombre. En el nombre de Cernunnos, y en el de Aradía, o los nombres del dios y la diosa que acostumbren a usar. Se deja la imagen sobre el pentáculo, mientras todos los participantes bailan la runa de las brujas para convocar el poder. A continuación, la mujer se tumba en decúbito supino en el centro del círculo, adoptando la posición del pentagrama, con la cabeza hacia el norte. El hombre coge un cordón rojo, y lo ata alrededor de la imagen por la mitad, con un extremo atado también alrededor de su propia cintura, y el otro en torno a la cintura de la mujer. Ahora la pareja concibe y da nacimiento a la imagen. El dramatismo y la convicción de la representación dependen de la imaginación de la pareja y de la naturaleza de la relación que mantengan. Puede ser desde algo puramente simbólico, a una representación incondicionalmente real, esto último, por supuesto, en privado. Lo importante es que se haga con una fuerza de voluntad concentrada, visualizando lo que se intenta conseguir. Hemos conocido a una bruja que amamanta el muñeco inmediatamente después de su nacimiento.
El efecto es espectacular, pero posiblemente podría tener consecuencias psíquicas colaterales, al establecer una dependencia no deseada del paciente con la mujer, posibilitando una forma de vampirismo, por lo que quizá es mejor no hacerlo. A continuación, el hombre desata el cordón de la cintura de la mujer y lleva la imagen, todavía atada a él, al altar. Con su cuchillo ritual hace el pentagrama de invocación de la tierra frente a la imagen. Después desata la cuerda de la imagen y de su propia cintura. Seguidamente, la pareja, o el grupo, se sientan mirándose unos a otros, y por turnos, la mujer, el hombre y luego los demás, sostienen el muñeco. Cada uno se dirige a él por su nombre, y le dice las palabras curativas adecuadas, y el tratamiento en caso de un encantamiento de ligadura, las órdenes expresadas con precisión y con cuidado. En ambos casos, la imagen es tratada, hablada y pensada como si fuera la persona viva a la que representa. A continuación, recibe el tratamiento simbólico necesario, como el cosido de la boca, si se pretende impedir que la persona difunda su maldad. Finalmente, se ata con un cordón y se envuelve en ropa del color escogido, rojo para curaciones orgánicas, azul para las funcionales, negro para un encantamiento de ligadura, etc. Véase página 349. Mientras se expulse el círculo, alguien sostendrá la imagen envuelta por detrás de quien realiza la expulsión, como con los objetos recién consagrados. Después de esto la imagen envuelta es sacada, y escondida en un lugar secreto a salvo de manipulaciones, y mantenida ahí durante el tiempo necesario para que tenga efecto el encantamiento. A veces puede ocurrir que necesite una recarga. Habrá que desenvolverla, hacer descender el poder sobre ella con el cuchillo ritual, repitiendo las palabras o las órdenes curativas, y de nuevo envuelta se volverá a poner en su escondite. Todo esto en el interior de un círculo, mental o real. Una imagen que ha sido identificada con una persona, y utilizada en un encantamiento de imagen, nunca debe continuar existiendo una vez que el objetivo se ha logrado, o el plazo del encantamiento ha terminado, incluso aunque no haya tenido o tiene éxito. La imagen debe ser dispersada llevándola a una corriente natural de agua, desenvolviéndola, desatándola y reduciéndola a pequeños pedazos, cada uno de ellos arrojados al agua con la orden: vuelve a los elementos de donde viniste. Este ritual incluye todos los elementos esenciales del trabajo con encantamientos: dramatización, imaginación, identificación, intención determinada, fuerza de voluntad, y la eliminación de los cabos sueltos. Se pueden tomar más elementos en consideración para mejorar el efecto. Por ejemplo, realizando el encantamiento durante la luna creciente o llena, y en el día y hora de Mercurio o Júpiter, o si se trata de un encantamiento de ligadura, durante la luna menguante o nueva, y en el día y hora de Saturno. También se puede escoger música e incienso apropiados, etc. Para los días planetarios y las horas, consúltese What Witches Do, apéndice 3, o Magus, de Barrett, libro segundo, parte cuarto, página 139. Existen también encantamientos mucho más sencillos, aunque han de cumplir los mismos principios. Por ejemplo, suponga que desea unir a dos personas que tienen dificultades para comunicarse. Deberá consagrar y nombrar dos piezas de ajedrez, reyes y reinas, según el sexo, colocarlas en los dos extremos de la repisa de la chimenea, y acercarlas diariamente un poco hasta que estén en contacto, pronunciando cada vez palabras de aliento. También se puede considerar que un problema requiere una presión psíquica continuada durante varias horas. En este caso se consagra una vela sobre la que mentalmente se concentrará el objetivo, para después encenderla y dejar que se consuma, preferiblemente sobre el altar, si es que se dispone de uno permanente, tras declarar con firmeza y confianza: para cuando esta vela se consuma por completo, Mary estará otra vez bien. Mi elección será la mejor. John me llamará por teléfono. O cualquiera que sea el propósito. Puede que durante las horas en que esté encendida, su atención se distraiga con otros asuntos inevitables, pero su subconsciente estará pendiente de que la vela sigue consumiéndose y de su propósito, por lo que su esfuerzo psíquico seguirá fluyendo inconscientemente.
Una alternativa que exige un lapso de tiempo menor, consiste en el encantamiento de la vela y la aguja, véase fotografía 11, en el que se pincha una aguja atravesando en parte la vela. El deseo se concentrará en que el encantamiento tenga efecto cuando la llama alcance la aguja. En ambos casos, si es posible, escoja una vela del color apropiado. Es aconsejable, por su efectividad, utilizar nombres adecuados del dios y de la diosa. Si uno de nuestros muchos gatos está enfermo o perdido, siempre invocamos a la diosa gata egipcia Bast. Ha funcionado una y otra vez. En caso de plantearse algún problema de comunicación, servirán Mercurio, Hermes o Thoth, según el panteón con el que se sienta más unido. Para un problema relacionado específicamente con el arte, Aradía. Si se trata de algún trabajo relativo a los niños, servirá a una diosa madre, si es posible, local, como la irlandesa Dana. Para una cuestión kármica, Arian Rod, etc. Hasta para los desagües atascados hay una encantadora diosa romana del alcantarillado, Cloacina. Al diseñar los encantamientos, es ventajoso emplear las correspondencias, los armónicos que la experiencia mágica ha confirmado, relacionando objetos o seres en varias categorías, deidades, colores, especies animales y vegetales, cartas del tarot, perfumes, minerales, frecuencias musicales, figuras geométricas, senderos del árbol de la vida, etc., y que ayudan a encontrar esos puntos de interresonancia entre los niveles a los que nos hemos referido en el capítulo 11. Para conocer los detalles de todas estas correspondencias, el manual indispensable es 777, de Aleister Crowley, que algunos consideran como el libro más útil y puro que escribió. Su tutor mágico, Alian Bennett, recopiló parte del libro. Se podrían enumerar encantamientos indefinidamente, y existen incontables libros que lo han hecho, algunos muy útiles. Pero un buen brujo, como un buen cocinero, no se fía de los libros de recetas. Los mejores encantamientos se elaboran utilizando la imaginación en el momento de diseñarlos, así como el llevarlos a cabo. Janet inventó el encantamiento de la pieza de ajedrez, sobre la repisa de la chimenea casi sin pensarlo, para solucionar un problema concreto, aunque lo mismo les puede ocurrir también a otros. Se ajustaba con sencillez a la necesidad, proporcionaba símbolos claros para la concentración de fuerza de voluntad, y funcionó. Hay que insistir en que se necesita imaginación, y fuerza de voluntad para abrir los canales psíquicos y activar la resonancia psíquica. Y a partir de entonces hacerlo como uno prefiera. Llevar a cabo encantamientos es una parte habitual de la mayoría de los círculos ordinarios de los conventículos. Los miembros acuden con sus propios problemas o con los de sus amigos, y el grupo trabaja conjuntamente. Para cumplir esta agenda colectiva, la mayoría de los conventículos mantienen una disciplina habitual, y disponen de encantamientos hechos a medida, para fines especiales que se llevan a cabo en solitario o en parejas. En nuestro conventículo solemos usar la magia del cordón o de la unión de manos. Tanto uno como otro, lo llevamos a cabo inmediatamente después de la danza circular de la runa de las brujas, que sirve para calentar los músculos psíquicos, y erigir el cono de poder que debe aprovecharse antes de que pierda intensidad. Respecto al cordón mágico, el conventículo se sienta en círculo mirando hacia adentro, colocándose los hombres y las mujeres unos enfrente de otras en lo posible. Los cordones se sostienen diametralmente a través del círculo, cruzándose entre sí, en el medio para formar el centro focal de la rueda de radios. Cada cordón es sostenido, una vez más, en lo posible, por una mujer en un extremo y un hombre en el otro, manteniéndolo tenso. Cuando se pronuncia cada deseo, todos se concentran en él y atan un nudo para simbolizar esa concentración. Cuando ya se han pronunciado todos los deseos, la suma sacerdotisa ordena que todos se concentren en el cono de poder para cargarlo de efectividad entre todos. Después de unos momentos ordena: ahora. Y todos a una se concentran visualizando el poder que fluye hacia afuera, para cumplir los diversos fines. Los cordones se guardan amontonados sobre el altar, sin deshacer los nudos hasta poco antes del círculo siguiente.
A veces, en lugar de agarrar ella misma un cordón, la suma sacerdotisa se tumba sobre su espalda bajo la rueda de cordones, con la cabeza hacia el norte, y tocando el centro de los cordones con su cuchillo ritual apuntando hacia arriba, como un foco del poder, y como una especie de pararrayos dispuesto para la descarga final. En nuestra opinión, al hacerlo así, está especialmente capacitada para evaluar la cantidad de poder que se ha conseguido convocar. Tenemos otro método en el que nos sentamos también en un corro, hombre y mujer alternativamente en lo posible, uniendo las manos con el vecino, con la palma izquierda mirando hacia arriba y la palma derecha hacia abajo. Se pronuncian los deseos de la misma manera, por turnos y en sentido de las agujas del reloj, y mientras tanto nos concentramos en su realización, visualizando el poder que fluye como una corriente que atraviesa nuestros brazos, en sentido de las agujas del reloj, y a través del círculo, haciéndose cada vez más rápida y fuerte y alimentando el cono de poder en una espiral ascendente. No es infrecuente que los adeptos recién iniciados se sorprendan al descubrir que realmente pueden sentir la corriente. Una de nuestras brujas, Bárbara, inventó un nuevo desarrollo de este ritual de las manos unidas. Al comprobar su indudable efectividad, hemos ido reemplazando el encantamiento del cordón mágico. Supongamos un conventículo imaginario que pronuncia los deseos por turnos, en sentido de las agujas del reloj como de costumbre. Mary. Por la tranquilidad de Brady, que sufre manía persecutoria. Chris. Por la inspiración de mi obra artística. Susan. Por el éxito de una entrevista de trabajo que he solicitado. Peter. Por Arthur, que tiene problemas con el alcohol. Katy. Por mi madre, que padece artritis. Jim. Por el gato de mi hermana que lleva 2 días perdido. Sin pausa, y manteniendo el sentido rotatorio de las agujas del reloj, los deseos se repiten en forma abreviada. Mary. Paranoia de Brady. Chris. Inspiración artística. Susan. Éxito en mi entrevista. Peter. Alcoholismo de Arthur. Katy. Artritis de mi madre. Jim. El gato perdido de mi hermana. Cada vez más deprisa, reduciendo cada deseo a una palabra clave. Paranoia. Inspiración. Entrevista. Alcohol. Artritis. Gato. Paranoia. Inspiración. Hasta que la suma sacerdotisa dice: alto. Y se descarga el poder para que cumpla sus objetivos. Este método tiene varias ventajas, como son la creación del poder en un ritmo acelerado y firme, que resuma cada deseo en una sola idea, y que imprima todos los deseos en la mente de cada uno de los participantes, hasta que todo el grupo es consciente simultáneamente de todos ellos, en el momento de la descarga. La creación deliberada de formas de pensamiento es otra técnica ampliamente utilizada en los encantamientos, y puede hacerse por una persona, una pareja o todo el conventículo. Una forma de pensamiento es de naturaleza similar a lo que los psiquiatras llaman complejo. Un complejo es una constelación de elementos dentro de la psique que ha adquirido una existencia casi independiente, y que con frecuencia entra en conflicto con la voluntad consciente, y con las verdaderas necesidades del individuo. Puede originarse a partir de un trauma o una represión, y en general supone una disfunción psíquica. La labor del psiquiatra consiste en descubrir la causa, y reintegrar los elementos del complejo en la psique total. Pero, aunque una forma de pensamiento creada por un brujo u ocultista, es también una constelación de elementos psíquicos casi independiente, se crea deliberadamente para un fin útil, y para que actúe de acuerdo con un deseo consciente. Una vez que ha cumplido su función, es reabsorbido conscientemente. Si se crea, utiliza y reabsorbe adecuadamente, no tiene ninguno de los nocivos efectos del complejo. Cuando se crea en el seno de una pareja o un conventículo, incluye elementos de cada una de las psiques de sus miembros. Establecer este tipo de paralelismos supone entrar en terrenos de la psicología social, más que en los de la individual. Realizar estas casi independientes formas de pensamientos puede deparar sorpresas.
Tanto es así, que si se crea sin la debida atención puede escaparse de las manos, y terminar siendo muy difícil de controlar, por lo que sus inspiradores tendrán que anticiparse mediante instrucciones expresadas con precisión y fijadas con determinación. Los factores necesarios son los mismos que intervienen en todos los encantamientos: imaginación, visualización clara, definición exacta del objetivo, y fuerza de voluntad concentrada. Describiremos el proceso como si se realizase en grupo. Y si una bruja o brujo pretende hacerlo en solitario, los factores seguirán siendo los mismos, aunque exigirá una concentración y autodisciplina extra. En primer lugar, el grupo discute el propósito de la forma de pensamiento hasta que quede plenamente acordado y claro en la mente de todos. No es mala idea escribirlo, y anotar las palabras exactas en el registro del conventículo. Después se pondrán de acuerdo en un nombre de la forma de pensamiento que tenga el género adecuado que exprese su propósito y sus características. Obviamente, no podrá ser un nombre de dios o de diosa conocidos, puesto que se trata de un acto de imaginación como entidad de derecho propio, y no como una invocación de un aspecto divino en particular, lo cual supone un proceso muy distinto. El nombre puede ser incluso producto de una síntesis, y utilizando una técnica de la magia ceremonial, se puede formar con las iniciales de las cualidades deseadas. Por ejemplo, una forma de pensamiento cuyas funciones requeridas sean fortalecer, alentar, divertir y estimular. Podría llamarse FADE, FADE. A continuación, se acordará su apariencia visual, por ejemplo, pidiéndole al miembro que más imaginación visual tenga, que lo visualice y lo describa. Normalmente tendrá forma humana, lo que facilita la idea de hablar con él. El grupo deberá tener claro en la mente el sexo de la forma de pensamiento, la edad aparente, la constitución, color, tipo y cantidad de pelo, su expresión y todo lo demás, y sí, para entonces ya se sabrá si es, él, o ella, está desnudo o vestido. Si está vestido, ¿qué ropas lleva? En caso de que haya algún pintor en el grupo, sería buena idea pedirle que dibuje desde un apunte a un cuadro completo, para que todos lo estudien y lo guarden en la mente. Para crear una forma de pensamiento en grupo, hay que discutir mucho con el fin de infundirle conscientemente las cualidades necesarias que posean los participantes y exponerlas verbalmente. Por ejemplo, Fade tendrá la compasión de Mary, la determinación de Peter, el discernimiento de Sheila, el ingenio de Tony, la alegría de Moira, etc. Entre otras cosas, esto favorece la fortaleza de la conciencia que el grupo tiene de Fade, en cuanto complejo que incluye elementos de todas sus psiques. Lo último que queda por decidir es la duración. Lo más normal es que tenga un periodo determinado, que se incluirá en las instrucciones. Completarás tu trabajo en 7 días y después te dispersarás, volviendo tus elementos a nosotros, que fuimos los que te creamos. O el tiempo que se estime necesario. Sin embargo, puede haber formas de pensamiento cuya duración tenga que dejarse abierta o incluso que sean deliberadamente permanentes, por ejemplo, cuando se pone un guardián en un sitio concreto. En este caso, la situación deberá reexaminarse periódicamente, recargar la forma de pensamiento, y vigilar posibles efectos colaterales inesperados. Por cierto, la forma de pensamiento de un guardián es un buen ejemplo de la utilidad de un nombre. Suponga que hemos colocado un guardián llamado Mogrel en un lugar. En el momento en que notemos que le acecha alguna amenaza, sencillamente diremos: Mogrel, en guardia. Al tiempo que convocamos un repentino y deliberado flujo de fuerza de voluntad que disparará todo el mecanismo de defensa psíquico. Hasta el momento nuestro grupo ha definido, nombrado y visualizado su forma de pensamiento. El paso siguiente es activarlo ritualmente. Cómo hacerlo es cuestión de la inventiva del grupo y de su habitual forma de actuar. Por ejemplo, la suma sacerdotisa podría dirigirse a la diosa y al dios en nombre del grupo, anunciando lo que se trata de hacer, e invocado su ayuda para dar vida a Fade, a Mogrel, o a quien quiera que sea. O como en el encantamiento del muñeco de cera, una pareja podría dar nacimiento ritualmente a la forma de pensamiento, aunque en ausencia de una imagen material, el foco consistirá únicamente en una concentración mental.
Lo importante es que exista un foco, un momento en el que todo el grupo visualiza simultáneamente la forma de pensamiento empezando su existencia independiente. Sea cual sea el ritual empleado, resulta efectivo señalar este momento con el tañido de una campana. Una vez hecho esto, el grupo se sienta en un círculo y cada uno, por turno, da instrucciones a la forma de pensamiento nombrándola y hablando con naturalidad, pero teniendo cuidado de expresar con exactitud el objetivo perseguido. He aquí un ejemplo de nuestra propia experiencia. Cerca de la costa del condado de Mayo, existe un par de islas llamadas Inishkea, donde acuden anualmente un gran número de focas grises a dar a luz, y alimentar a sus crías. En octubre de 1981 algunos individuos entre los pescadores locales desembarcaron en las islas, y causaron una tremenda masacre de crías. Trataron de excusarse en el daño que causaban las focas en la industria pesquera del salmón, aunque fuentes informadas, incluyendo la misma industria pesquera, se apresuraron a señalar que el verdadero daño se debía al exceso de pesca, los furtivos, y el uso de redes de dimensiones ilegales. La misma masacre transgredió la ley, pues se supone que son los agentes gubernamentales los únicos que pueden llevar a cabo cualquier sacrificio selectivo de focas, después de un exhaustivo estudio que confirme la necesidad de hacerlo. A pesar de todo, siendo Mayo una zona muy poco poblada en la que todo el mundo se conoce, nadie fue procesado. La opinión pública quedó horrorizada, y la controversia estalló en forma de furiosas protestas en las correspondientes columnas de los periódicos. La Wildlife Federation irlandesa anunció que organizaría campamentos de voluntarios en Inishkea para vigilar las focas durante la temporada de cría de 1982, y de hecho muchos voluntarios pasaron semanas en las islas en 1982 y 1983. Nuestro conventículo, ninguno de cuyos miembros pudo unirse físicamente a esos voluntarios, creyó que debería contribuir a su manera. En noviembre de 1981, creamos una forma de pensamiento que llamamos Mara, que en gaélico significa del mar. Janet se autorretrató en un cuadro, véase fotografía 18, como una figura verdigris emergiendo del mar y de su misma sustancia, y mientras dispusimos de tiempo, hicimos pequeñas copias fotográficas del cuadro para que todos nuestros miembros pudieran llevar una. Sus instrucciones fueron: te manifestarás visualmente, y asustarás a cualquiera que trate de hacer daño a las focas en las islas Inishkea, o en sus cercanías. No harás daño a nadie a menos que persista en sus intenciones, y no haya otra manera de detenerle. Durante todo el año estuvimos recargándola y volviendo a darle instrucciones cada luna llena. La tragedia de 1981 no se repitió en 1982, 1983, ni 1984. Nosotros creemos que ayudamos a evitarla. Por si acaso, Mara sigue todavía vigente. Una nota de interés. Tras la época de cría de 1983, estuvimos hablando con una pareja que había estado transportando suministros a los voluntarios de Sea Shepherd, en Inishkea. Antes de que les dijéramos nada sobre Mara, o acerca de nuestra iniciativa, nos contaron que habían logrado salvarse de chocar contra unas peligrosas rocas en medio de una tormenta, gracias a una mujer que les hizo señas para que se apartaran urgentemente. Llevaba puesta algo así como una gabardina hasta los tobillos de color verdigris. Dijeron. No pudimos verle la cara, pero sí pudimos ver sus ojos. En cuanto lograron atracar a salvo, les dijeron que no, que era imposible que hubiera ninguna mujer allí. También descubrieron que varias personas habían visto a esa mujer caminando entre las focas que, sorprendentemente, no se incomodaban por su presencia. La llamaban el fantasma. Hasta aquí el video de hoy. Agradezco mucho te quedaras hasta el final. Apreciaría mucho te suscribieras y le dieras me gusta al video. El siguiente video será con el tema autoiniciación. Espéralo.